Hola a todos, hoy vamos a conversar de este tema. Mi nombre es Hernán Yupanqui Lozno, soy médico endocrinólogo, investigador clínico, director científico de la Asociación Colombiana de Obesidad y FUNCOBES, director científico de Dexadia Servicios Médicos, profesor de medicina de la Universidad Juan N. Corpas de posgrado y de la Universidad de La Sabana de pregrado. Mi conflicto de interés, esta conferencia no es patrocinada y agradezco a FUNCOLEP, que es la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, por la invitación que me hace para conversar con todos ustedes este tema que espero detecten muchos pacientes los que me están escuchando y si tienen la enfermedad estén atentos a ayudar a más pacientes. Mi potencial conflicto de interés podría ser que soy investigador clínico del protocolo llamado COA, que trabaja con pemafibrato, que era un medicamento muy importante, pero ahorita les cuento por qué. Voy a desarrollar en estos 30 minutos la hipótesis lipídica, la hipertrigliceridemia severa, la quilomicronemia familiar, la fisiopatología de estas enfermedades, cuáles son las poblaciones que están en riesgo, cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento actual a la fecha. Hipótesis lipídica como causal de la arteriosclerosis cardiovascular o endurecimiento de las arterias. En esta diapositiva podemos ver al doctor Gregorio Marañón, que es un endocrinólogo español ya fallecido, que decía algo muy importante. No hay parte de la medicina más mudable, es decir, más inestable, ni asentada sobre cimientos más movedizos que la ciencia de la dieta. No pasa año en que no cambie algo fundamental. Fíjense que él murió hace muchos años y ya hablaba de este tema. Y después ustedes ven una moneda que era usada en la época de Roma, que era un dios romano con dos caras, la cara vieja y la cara joven, que se llamaba Jano. Así es la hipótesis de colesterol. Es decir, paradójicamente tenemos colesterol bueno y tenemos colesterol malo. ¿Por qué es bueno el colesterol? Porque está presente en la sangre de todos los seres humanos, porque es parte de nuestras paredes celulares, de todas las células humanas, porque forma parte de muchas hormonas, como los estrógenos, la testosterona y otras hormonas. Asimismo, el cerebro produce su propio colesterol, es tan importante, ¿no? Es bueno. Y simultáneamente es malo, porque el colesterol se ha asociado con el aumento de la enfermedad cardiovascular, el endurecimiento de las arterias. Se ha asociado también a diabetes mellitus, a hipertensión arterial, al tabaquismo, a la obesidad, al sedentarismo y otros factores de riesgo. Entonces, todo esto es la hipótesis lipídica. Y este endurecimiento de las arterias se origina por las grasas. Pero conozcamos un poquito más las grasas. ¿Cuál es el malo de la película? Es el LDL. ¿Cuál es el bueno teóricamente de la película? El colesterol HDL. Los triglicéridos son una molécula que tiene que ver con la energía, pero cuando están elevados, como vamos a ver posteriormente, son importantes. El LDL, que es el malo, siempre se ha asociado con endurecimiento de las arterias, es decir, con arteriosclerosis cardiovascular. En cambio, el colesterol HDL es el llamado bueno, porque este colesterol, cuanto más alto esté, es mejor. Se dice que en el hombre debe ser más de 40 miligramos por decilitro y en la mujer más de 50 miligramos por decilitro. Hay otras fracciones de grasas en el cuerpo humano que cada vez son estudiadas y cobran importancia, aparte de lo que les he comentado y de los triglicéridos, como es la lipoproteína A chiquita, o también la medición de las apolipoproteínas B o A. Asimismo, cuando se unen dos situaciones, como el aumento de los triglicéridos y la disminución del HDL, hay mayor riesgo de endurecer nuestras
arterias. Incluso se habla el colesterol no HDL, en esos términos, no HDL, porque el HDL es el bueno. Y finalmente, las hipertrigliceridemias extremas también se pueden asociar con riesgo cardiovascular. Entonces, esta es la hipótesis lipídica. Ahora hablaremos de la hipertrigliceridemia severa, es decir, el aumento de los triglicéridos en nuestra sangre. Para esto, recordaremos que cuando su médico le pide un perfil lipídico, por lo menos en Colombia, está midiendo tres cosas: el colesterol total, que es la suma del bueno y el malo, los triglicéridos y el colesterol HDL. ¿Se acuerdan que les comenté que los triglicéridos son unas moléculas que tienen que ver con la energía? Y el colesterol HDL hace la limpieza de fracciones lipídicas del cuerpo y es bueno tenerlo alto, porque desde el punto de vista normal de nuestro funcionamiento se produce para esto, para limpiar las paredes y no haya ese endurecimiento. En forma casi estandarizada, el colesterol LDL no se mide, o sea, el malo, en forma directa, sino se calcula por una fórmula que así se llama, no se preocupen del nombre, Fidewall, pero ¿cómo se obtiene? Si yo hago que el colesterol total, que es la suma del bueno y el malo, le resto, lógicamente, el bueno, me va a salir el malo. Esta fórmula sirve si solo los triglicéridos son menores de 400, si no, no sirve. Pero a la fecha, el año 2022, ya se puede medir el LDL directo o enzimático, por lo menos en Bogotá y en las ciudades importantes de Colombia, o perdón, más grandes se hace. Otro examen que me puede pedir el médico es la electroforesis de proteínas. ¿Qué es esto? Que electroforesis de lipoproteínas, que yo en un papel especial de laboratorio voy a mirar cómo es la conformación de cada uno de mis lipoproteínas. ¿Y qué son las lipoproteínas? Es la manera como se transportan todas las grasas del organismo humano. Es decir, para nosotros en Colombia es una chiva, donde adentro estamos todos bailando. En este caso, en esta chivita están todas las grasas transportándose. Esas son las lipoproteínas. Y de otro lado, también a la fecha, el año 22, se puede hacer diagnóstico por biología molecular. Es tecnología más avanzada, mucho más actual y que sirve para las formas de herencia monogénicas especialmente. Eso vamos a verlo posteriormente. Pero bueno, vamos a estas hipertrigliceridemias. Es decir, hiper significa muy, muy alto, ¿no? Muy alto de triglicéridos. Es común en la práctica clínica. Si ustedes preguntan a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, esta medición de los triglicéridos que se hace luego de un ayuno de 8 a 12 horas, casi se presenta en el 10% de la población, o sea, es muy común. Puede ser genética, como las formas severas, ¿no? O puede ser paralela a la obesidad y a la diabetes tipo 2, especialmente en esta época que se habla del aumento de la diabesidad, es decir, la suma de la diabetes y de la obesidad. Su gravedad se mide por el nivel de triglicéridos. Recordemos que lo normal es menor de 150. Pero si yo hablo de una hipertrigliceridemia leve a moderada, estoy hablando de triglicéridos entre 150 a 400 miligramos por decilitro. Esta es la mayoría de personas que tienen triglicéridos altos. Es decir, no es una forma primaria o monogénica o genética, sino es una forma secundaria, diabetes, algún medicamento que estemos tomando, al uso del alcohol, ojo, con las personas que me escuchan, etcétera, al sedentarismo y a la obesidad. Existe la hipertrigliceridemia grave, que es así, es mayor de 885 miligramos por decilitro. Después vamos a ver unas gráficas por qué se escogió este número. Y la muy grave, que es mayor de 1770. Esta es la manera como podemos definir y clasificar las hipertrigliceridemias. Ahora sí, vamos a nuestra kilomicronemia familiar, que es motivo de esta reunión con ustedes. Kilomicronemia familiar. Esta enfermedad genética
que produce hipertriglicemia severa se debe a una deficiencia en la forma más común que se llama lipasa lipoproteica. Pero esta enzima ahorita la vamos a conocer un poquito más. No se estrese, ¿no? Es bueno que ustedes sepan, falla la enzima que metaboliza, ¿no?, los triglicéridos, que es la lipasa lipoproteica. Es una enfermedad autosómica recesiva poco común. Ahora vamos a ver qué significa esto. Es decir, es una enfermedad huérfana. Es decir, se presenta un caso en más de 5,000 personas, ¿no? O cuando es la forma quilomicrodemia familiar genética, se presenta 1 o 2 personas por cada millón, sumamente rara. ¿Y qué es la forma autosómica recesiva? Miren acá el papá, a la mamá, y aquí está el gen mutado, y acá está el gen mutado en la mamá y en el papá. Y aquí está la descendencia. Estos 3 niños en blanco son sanos, pero miren este, que sacó el gen mutado del papá, el gen mutado de la mamá, por eso se llama autosómico recesivo, es decir, para que se presente debe recibir los alelos mutantes de ambos padres y ahí sí desarrollan FSS, es el síndrome de quilomicronemia familiar, pero lo coloqué así porque ese es el término en inglés y es el que se debe utilizar en la comunicación internacional. Entonces, ¿cuáles son las características de este síndrome de quilomicronemia familiar? Que produce pancreatitis recurrente generalmente, incluso mortalidad asociada a esta pancreatitis, ¿no? Se retrasa mucho el diagnóstico. Como es una enfermedad huérfana tan poco común y los triglicéridos están tan altos, a veces los pacientes no saben que existe y los médicos, pues hay muchas enfermedades huérfanas, no la tienen presente, pero los que me escuchan sí saben, ¿no? Mayor de 800 ya es una hipertriglicemia severa, ¿no? Y la familiar generalmente es mayor de 1700. Se dan, por lo tanto, tratamientos inadecuados. Entonces vemos acá las 3 características. Es autosómico recesiva, es muy poco frecuente y altera el metabolismo del kilomicrón. En este momento interviene un actor adicional que es el kilomicrón. Les debo que es la lipasa lipoproteica. Entonces la hiperquilomicronemia familiar, ¿no?, tiene los triglicéridos mayores de 880, muchos mayores generalmente, no mejora a pesar que hago dieta, a pesar que el médico me da un fibrato o me da una estatina, ejemplo, un cipofibrato, un fenofibrato, ¿no? O una estatina, ejemplo, atorvastatina, rosuvastatina, no mejora. Y hay una característica muy interesante, que en el sobrenadante, es decir, cuando me sacan la sangre en un tubito y la dejo descansar un tiempito, ahora vamos a ver una foto, aparece una leche. Y tiene relación con las pancreatitis crónicas y sin un origen claro. Cuando tengo sospecha de esto y la persona que me está escuchando cree que puede haber esta enfermedad, hay que decirle al especialista, ¿no? Los especialistas son múltiples los que estudian esto. En mi caso soy endocrinólogo. Y lo más importante de esta diapositiva es que la dieta es la clave para controlar parcialmente esta enfermedad y para el pronóstico, pero es una dieta especial, súper rígida. La dieta cetogénica no sirve. Y la dieta debe ser guiada por una nutricionista especializada en este tema, pero es bueno que sepan que ya la ciencia médica no es que se ha quedado, está desarrollando algunos tratamientos en investigación. Acá podemos ver en esta gráfica, ¿no?, de mi colega, la doctora Dorinés, si me está escuchando, Dorinés Molina, ella publicó esto en la revista de cardiología. Acá vemos un cuadro, miren el 885, que divide acá las hipertrigliceridemias secundarias a diabetes, obesidad, a la izquierda, y la que estamos estudiando, que es la que se relaciona a pancreatitis, que está a la derecha. Es decir, este es el que estamos hablando. Y miren algunos genes que están implicados. Les debo en este momento decir qué es la lipoproteína lipasa y qué es el kilomicrón. Pero voy a esperar un poquito, no se acelere. Bueno, entonces estas hipertrigliceridemias graves pueden ser la quilomicronemia familiar o también pueden ser otras alteraciones que no son estas. Es decir, el tema de los lípidos, de las grasas y sus alteraciones metabólicas no es sencillo. Es un poquito complejo y requiere que el médico esté entrenado en el tema.
Ahora sí, vamos a hablar de la fisiopatología y les voy a mostrar lo que les debo, que es el LPA y que es el kilomicrón. Antes de eso, contarles hechos interesantes del mundo científico médico. El endurecimiento de las arterias, es decir, la arteriosclerosis, empieza desde que estamos en el vientre materno, cuando se han hecho autopsias o necropsias a fetos por fallecidos por distintos motivos, accidente, por ejemplo, de tránsito, se encuentra que hay placas de aterosclerosis. Es decir, nosotros tenemos un sistema del metabolismo de las grasas desde que estamos en el vientre materno. Ahora sí, vamos a tratar de explicarles qué es el kilomicrón. Para esto, contarles cómo en Colombia nos gusta ir nosotros a bailar un fin de semana. Nos subimos a una chiva, que es un carro especial, ¿no? Que es para eso, para pararse y bailar dentro del carro, y tiene música y tiene bonitos colores dentro, y las ventanas son todas abiertas, y ahí esto se llama una chiva, que sería una lipoproteína. Y dentro de esta chiva están los triglicéridos, el colesterol, las apolipoproteínas, muchas enzimas, etcétera. Entonces, es un vehículo de transporte. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, ¿no? Cualquier alimento graso, ¿no? que ingerimos por la lipólisis, o sea, por el metabolismo de la grasa, por esta enzima, ahora sí la pueden ver, se llama LPL o lipoproteína lipasa, se van a formar los triglicéridos, que es el motivo de lo que estamos hablando, que es lo que se mide en sangre con ayuno de 8 a 12 horas, no se olviden de eso. Ojalá el día anterior no hayan tomado un traguito, porque si no, se les va a elevar muchísimo. Y esto tiene un feedback, una retroalimentación, un sistema de sub y baja, como el que nos gustaba montar como cuando éramos niños. Los triglicéridos bajan en el cuerpo porque se necesita para la energía, y aumenta esta ecuación, aumenta la lipólisis para producir más triglicéridos. Esto es lo normal, ¿no? Entonces, los kilomicrones, aquí se los presento, es una de las lipoproteínas, o sea, es una chiva especial, que el nombre se llama así, kilomicrón. Puede llamarse María, Juana, etcétera, pero en este caso se llama kilomicrón, ¿no? Estos triglicéridos, que son las moléculas de la energía, cuando vienen de la dieta, se transportan por esta chiva de diversión que se llama kilomicrón, pero cuando es endógeno, o sea, cuando se produce por el propio organismo, se transporta por otra chiva que se llama VLDL, ¿no? O sea, existe una chiva que transporta las sustancias energéticas o triglicéridos de la dieta, y otra chiva VLDL que transporta las que se producen por nuestro organismo. Miren esa foto tan hermosa de la chiva llamada kilomicrón, que es un vehículo que tiene dentro, miren, TG son los triglicéridos, una cantidad enorme de triglicéridos, pero aparte de eso, esta chiva no es como un carro, no es media redonda, es una chiva que da vueltas. Y aquí tenemos otras moléculas. Aquí están las apolipoproteínas que les había mencionado al inicio, ApoA, ApoB, y están los triglicéridos, el colesterol y la estructura de la pared del kilomicrón. Entonces ya conocieron a la chiva llamada kilomicrón. Estos kilomicrones, ¿no? Que es la manera como se transportan los triglicéridos exógenos de la dieta, son degradados, o sea, se van dividiendo y aportando los triglicéridos a todo el organismo. Acá está, mira, acá está la dieta, el kilomicrón, y por la lipasa lipoproteica, que les dije que era la que fallaba en esta enfermedad de los kilomicrones, haciendo un acúmulo de triglicéridos en el cuerpo, ¿no? Vemos aquí en el normal, pero en el que sufre de hiperquilomicronemia familiar, FCS, que es la enfermedad que les estoy explicando, ahí no pasa eso. Falla, miren acá la X, falla la lipasa lipoproteica, por lo tanto no se transportan estos triglicéridos y se acumulan en el plasma, dando niveles muy altos en la sangre y un suero lechoso. Les presento la foto de la lipasa lipoproteica, que es la enzima que falla en la hiperquilomicronemia, muy simpática, ¿no? Tiene la carita muy linda, los bracitos, el cuerpo,
y tiene algunas partes que se llaman así, ese es el nombre. ¿Se acuerdan de esta chiva que se llama kilomicrón? Tiene una partecita que se llama así, ApoC3. ¿Y por qué lo digo? Porque la ciencia médica está trabajando este nivel para simular, ¿no?, la proteína mutada y que no se produzca la enfermedad. ¿Cuáles son las poblaciones que pueden tener la hiperquilomicronemia familiar? Son aquí personas que se sacaron sangre y miren la leche que tiene al mirar el tubo donde está la sangre, ¿no? Son las personas que tienen pancreatitis aguda, dolor abdominal a repetición, o son personas que tienen esto, que es una ya exageración, es un santoma, o sea, un montón de nódulitos pequeños en el cuerpo que se llaman así, se llaman santomas eruptivos, que son depósitos de grasa debajo de la piel. Generalmente, mírense lo que me están viendo, los glúteos, las rodillas y los brazos. A nivel del ojo y especialmente del fondo de ojo que hacen los oftalmólogos, se puede mirar un acúmulo de grasas por todas partes, este que está aquí, que está aquí, que se llama lipemia retinalis. Es decir, esto sí requiere un oftalmólogo o un ojo entrenado médico para diagnosticarlo. Y aquí vemos el nivel de triglicéridos cada vez más alto, el grupo 1, 2 y 3. A mayor nivel de triglicéridos, mayor riesgo de pancreatitis. ¿Por qué? Les presento al páncreas, que es este órgano amarillo que está aquí. Acá está el duodeno, es el intestino delgado donde se mete el páncreas, ¿no? Este páncreas, digamos, sufre por los kilomicrones que están aumentados en los triglicéridos, un atascamiento, y los conductos por donde drenan los líquidos de páncreas no permiten que haga su función y se produce pancreatitis crónica, necrosis de las células, isquemia, o sea, infarto de toda esa zona y una tragedia que se llama pancreatitis aguda. Existe en Europa un grupo de científicos que se reunió para sacar las guías europeas del diagnóstico. Acuérdense que FCS son las iniciales de la hiperquilomicronemia y esta escala que se llama de Moulin da un puntaje. Si es mayor de 10 es muy probable que tenga la kilomicronemia, ¿no? Si es menor de 9 es poco probable y menor de 8 muy poco probable. ¿Y quién suma en estos o quién da estos puntos? Lo que está aquí, los triglicéridos mayores de 880 en 3 mediciones da 5 puntos. Y si un solo día estuvo en 1760, ya le da uno más. Pero si tengo triglicéridos en otros momentos menores de 177, le quito 5 puntos. Sin factores secundarios, es decir, en el embarazo suben los triglicéridos, o cuando yo estoy usando estrógenos también suben los triglicéridos. Si estoy con un medicamento que tiene un impacto menor, pero estoy con medicamento, le sumo 1, pancreatitis le sumo 1, dolor abdominal crónico le sumo 1, sin antecedentes de hiperlipidemia familiar combinada, es otra forma. Esto ya más lo discutan con el médico. En todo caso, con esta escala, si la estudian bien, les puede ser útil, ¿no? Y es la escala europea para detectar. Miren una foto más de cerca de los acúmulos de grasa debajo de la piel, que están en los glúteos, ¿se acuerdan? En las rodillas, en los brazos, que se llaman santomas eruptivos. Acá está la lipemia retinalis, que es un infiltrado de grasas, de triglicéridos en el fondo de ojo, que se obtiene por un examen oftalmológico. ¿Cuál es el tratamiento actual del FCS o kilomicronemia familiar? Los pacientes tienen requisitos dietéticos únicos y específicos. Es súper estricta la dieta. Los agentes como los fibratos no son eficaces, ¿no? Eso no funcionan, no bajan estos niveles tan altos de triglicéridos. Lo que sí se hace a la fecha es una dieta extremadamente restrictiva y muy baja en grasas. Eso es lo que se hace. Menor del 10% de la ingesta calórica, eso es muchísimo. Nosotros comemos generalmente de toda nuestra dieta, si somos juiciosos, el 30% a 40% de grasas. A veces comemos un poco más, pero bajar del 30-40% al 10% ya es bastante severa esa grasa. No ingerir alcohol,
no ingerir carbohidratos simples como azúcares, pastelería, azúcares refinados, todo lo que nos gusta, ¿no? Hoy día me trajo una paciente del Cauca un majar blanco delicioso, pero bueno, si sufro kilomicronemia familiar no lo puedo comer. Se lo regalaré al que me esté escuchando. Entonces, muy a pesar de los pacientes y sus esfuerzos, los médicos, no es fácil el control de esta enfermedad. Entonces, la dieta es muy baja en grasas, muy baja en grasas. Incluso se recomienda distribuir estas poquitas grasitas en todo el día, ¿no? Para poder resistir esa dieta. Sobre los medicamentos aprobados por los Estados Unidos, ¿no? Y en América Latina, no hay ninguno para bajar los triglicéridos en el paciente que sufra de hiperquilomicronemia familiar. No estoy hablando del paciente diabético que tiene triglicéridos altos o otros pacientes que tienen triglicéridos altos, que ellos sí les va a funcionar el medicamento llamado fibrato, ¿no? Pero acá no, en esta enfermedad. Entonces, se usa porque el fibrato activa la lipasa lipoproteica, que ya se las presenté, que es la enzima que transforma el kilomicrón en triglicéridos. El aceite de pescado también se ha usado y la niacina también, pero ninguno tiene un efecto tan importante en bajar los triglicéridos tan altos en esta enfermedad. Como les decía, si existe, ¿se acuerdan del ApoC3 que les presenté? Una hermosa molécula que está aquí, la estoy señalando a mi derecha casi a la mitad, ¿no? Aquí dice ApoC3. Entonces el ApoC3 es el encargado, ¿no? De que los triglicéridos digamos, o la lipasa lipoproteica no funcione. Entonces, esta inhibición, o sea, si yo inhibo este ApoC3 que metaboliza esa lipasa lipoproteica, estoy mejorando el accionar de la enzima y bajando los triglicéridos. Esta sí es efectiva, es una forma, ¿no? de trabajar con esta enfermedad. Otra forma son los medicamentos que se llaman así antisentido. Ahora en las conclusiones les voy a explicar un poquito más, ¿no? Estos antisentidos. Antisentido significa que, miren acá arriba, yo formo una proteína, pero como el paciente que tiene la enfermedad de kilomicronemia familiar tiene falla, está mutado, va a producir falla en la lipoproteína lipasa, pero yo, si doy un medicamento sin incentivo, puedo bypassear, como en una carretera me subo por arriba, bypasseo esto para que no se inhiba la lipasa lipoproteica y pueda bajar mis triglicéridos. Es una terapia que se está investigando, pero a la fecha solo la dieta muy restrictiva de grasas es el tratamiento, es decir, menos de 10 a 15% de grasas al día. ¿Cuál es el objetivo en estos pacientes? Cuando llegamos a 4.000 de triglicéridos, tengo el riesgo de lipemia retinalis, es decir, el acúmulo de estos triglicéridos en la retina. Me puede producir hepatoesplenomegalia, es una forma muy severa de aumento del hígado y del vaso. Si tengo 2.000 en adelante, me aparecen esos turupes, esos nódulos en el cuerpo, que son acúmulos de grasa y que se llaman santomas eruptivos. Y cuando pasan de los 800 que les decía, puede ocurrir pancreatitis en cualquier nivel. Y la terapia es tener menores de 500 para evitar la pancreatitis. Ese es nuestro objetivo en esta enfermedad. ¿Qué medicamentos aumentan los triglicéridos? La hidroclorotiazida, los beta bloqueadores, los estrógenos, el tamoxifeno, que es una sustancia usada en cáncer de mama, la isotretinoína, que se usa en acné severo en los jóvenes, el tratamiento del VIH, los antipsicóticos, es decir, para los pacientes que tienen alteraciones mentales, los esteroides y la sertralina, que es una medicina para la depresión. ¿Cómo afecta la calidad de vida? Es fundamental esta diapositiva. La calidad de vida se afecta porque se hace una restricción dietaria severa. Entonces, estos pacientes tienen alteración de la calidad de vida. Conclusiones de la kilomicronemia familiar, enfermedad huérfana,
que celebramos su día en Colombia y en el mundo. La hiperquilomicronemia familiar es una enfermedad huérfana en Colombia, es decir, se puede presentar en 1 a 2 casos por millón. El diagnóstico se hace tardíamente porque no todos escuchan esta charla, ¿no? Que disculpen si estuvo muy difícil para los pacientes y no me entendieron, pero puede haber preguntas. Tenemos legislación en Colombia que ayuda a los afectados de las enfermedades huérfanas. ¿Cómo lo detectamos? A través de la medición de triglicéridos muy altos, pero muy altos, más de 800, el suero lechoso y la historia de pancreatitis a repetición. El tratamiento es de por vida y requiere una dieta muy estricta. No hay medicamentos aprobados por la FDA de Estados Unidos ni en América Latina para esta enfermedad. Hay nuevos medicamentos en estudio, como el tratamiento antisentido, que les decía es coger un fragmento del ácido nucleico para semejar el gen que está afectado y bypasear y no producir la proteína mutada. Muchas gracias por haberme escuchado y si tenemos preguntas, entonces trataremos de resolverlas. Muchas gracias.